Bien, a esta hora de la mañana vamos a saludar con el general Víctor Arauz, quien ya está por la vía telemática para conversar en los próximos minutos. General, buenos días, gracias por aceptar la invitación a Ecuador en directo. Buenos días, siempre es un gusto. Saludos Jaime, saludos Lucenia. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, general, es un gusto tenerlo con nosotros y la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es si realmente podemos confiar en las declaraciones de un testigo protegido con su experiencia, con la experiencia que usted tiene, ¿es fiable o no? Escuchaba justamente a la viuda del señor Fernando Villavicencio y decía que ella cree y confía solamente en el FBI. ¿Los ecuatorianos podríamos confiar en eso? Ya, es parte de un proceso legal tomar versiones, en este caso de un testigo que tiene el estatus de protegido y cuya versión obviamente es muy importante dentro de una investigación. Lo importante es que toca cotejar y toca verificar si esa información que da esta persona aporta a la investigación. En todo caso, yo creo que no solamente es un tema de hacer público, de decir que existe un testigo protegido y que supuestamente dijo tal cosa, sino que Fiscalía tiene la obligación de confirmar y de comprobar que esa información es real y que, como le digo, pues va a dar indicios, va a dar luces a la investigación. Entiendo de que el FBI toma una parte importante, una participación importante en esto, porque justamente por esa recompensa que da el FBI, el gobierno americano, es que aparece este individuo dando su propio testimonio anticipado, que legalmente tiene también, le digo, mucho peso, pero hay que verificarlo en todo caso, Lucenia, hay que verificarlo, porque no puede venir mañana yo por querer tener acceso a esa recompensa, me siento y digo X, Y cosas. Le digo, el FBI tiene toda la capacidad investigativa, tiene toda la capacidad operativa, tiene la experiencia, tiene la tecnología para confirmar si esa declaración, si esa versión que dio esta persona está acorde a la investigación y al norte que tiene, en este caso la Fiscalía, de lograr determinar quiénes son los autores intelectuales de ese asesinato. Recordemos que días atrás asesinaron a 6 personas que fueron los que la policía en flagrancia, dentro de las 24 horas de flagrancia, detuvo y que eran pieza fundamental. Eso es un tema, creo que, al que hay que ponerle mayor atención, mayor interés de determinar aquí dentro del país por qué los mataron, quién los mató, y de ahí ir cotejando eso con la aparición de un testigo protegido que no estaba pues previsto en el tablero. ¿Significa esto que este testigo protegido probablemente también sabe cuál fue la causa o quién ordenó la muerte de estas 6 personas que estaban pues detenidas? Debería de saberlo. Se ha hecho público, yo no tengo acceso, no tenemos acceso legal, llamemos a esa versión, pero se ha hecho público que supuestamente él iba a ser parte de el magnicidio y del asesinato del señor Villavicencio y que por algún problema mecánico no pudo llegar a Quito y ser parte del grupo. Y se ha hecho público eso es lo que se comenta. De ser así, esta persona no participó. De ser así, esta persona sería una persona dentro de la cadena de llamadas o dentro de la cadena de personas que fueron contratadas para cometer ese asesinato. Y él lo que dice es que en algunas conversaciones había escuchado que había sido, en este caso, el expresidente Correa quien había contratado y planificado este asesinato. Eso es lo que él dice. En todo caso, le hablo yo como policía. Para mí es bastante difícil cotejar esa declaración con la realidad de los hechos. Y si, seguramente él también debe conocer quiénes eran supuestamente los que iban a participar o el grupo que iba a participar y que en su momento fue los detenidos en el asesinato de Villavicencio. Entonces él también debe conocer si sabe supuestamente quién fue el autor intelectual, también debe conocer a quién le interesaría que esas personas hayan terminado asesinadas. Y eso sí fue 100% responsabilidad del Estado. El Estado debe haber garantizado la vida y la integridad de esas personas para que colaboren dentro del proceso y que todo el mundo y sobre todo el país conozca quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Los ecuatorianos nos queda mucha duda de la forma en que se dio este hecho, sin duda alguna, pues atroz. ¿Significa que esta persona, en el supuesto consentido o no consentido de que su versión, su declaración sea cierta, también conoce quiénes son las personas o debería conocer las personas que
que ayudarían a este caso que no se pudo haber hecho solo. Y le pregunto esto porque hemos hablado muchas veces de que la responsabilidad que tiene el gobierno o que tenía el gobierno no se puede evadir en función de que la seguridad de Fernando Villavicencio estaba en manos del gobierno. Significa que si supuestamente, digamos que el correísmo o alguien del correísmo o el expresidente Correa, como lo quieran decir o poner, ordenó o pensó cometer este caso, que por supuesto nos queda mucho que pensar al decir o a quererlo afirmar, también hay gente del gobierno. Ya, usted acaba de tocar un tema muy importante. Yo hace un par de días en mi red social, en mi Twitter, subí y hablé de dos cosas muy importantes. Yo le preguntaba al señor Lasso y le decía que si él cree que somos ingenuos y somos tontos. Usted puede decir algo muy importante. La responsabilidad de la vida y la seguridad de Fernando Villavicencio estaba a cargo de la Policía Nacional. La Policía Nacional depende del mando político del gobierno. La integridad y la seguridad de los detenidos, sí, del asesinato de Fernando Villavicencio, estaba a cargo del SNAI, al mando político del gobierno. Entonces, ellos son los directamente responsables de no haber garantizado la vida, y en su momento internamente en la policía se determinarán responsabilidades operativas, qué sé yo. Pero empecemos por ahí. La responsabilidad obviamente es del gobierno, la responsabilidad, con mucha pena lo digo, fue de la Policía Nacional, no haber cumplido a cabalidad la protección de la persona que tenía un alto riesgo de sufrir un atentado. Indiscutiblemente que ellos tienen cierta responsabilidad. Ahora, usted decía si es que esta persona conocería toda la estructura, el testigo protegido, toda la estructura de quienes estarían atrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Generalmente no sucede eso, porque son etapas, son escalas del autor intelectual, quién es el que hace los contactos, y llegan al último a los sicarios. Por lo general, los sicarios no conocen quiénes son los autores intelectuales, conocen quiénes los contratan, y supuestamente ese contrato vino desde la cárcel. Supuestamente ese contrato vino de un líder de una organización delictiva de la cárcel. Eso es lo que se comenta. Entonces, ahí es lo que yo le digo, no necesariamente, en este caso el testigo protegido, podría conocer quiénes son los actores intelectuales. Pero entonces no concuerda porque si él iba a formar parte de los gatilleros de ese momento, probablemente él no debió saber quién era el actor intelectual. Entonces, ¿cómo podríamos confiar en donde él dice que él sabe que él es el expresidente Correa? Correcta su análisis, me explico. Simplemente por eso es lo que se hace público, que él dice que escuchó. Entonces téngalo por seguro de que él nunca tomó contacto, ni siquiera con quien les contrató. Fue otra persona que manejó ese grupo de sicarios para cometer este asesinato. Entonces, como le digo, le hablo yo por mi experiencia como policía. O sea, eso va a tener que la Fiscalía manejarlo con la importancia que tiene esa versión, y poder cotejar y poder añadir al proceso la versión de esta persona. Pero yo lo veo muy difícil en realidad, créalo, ese es mi punto muy particular. General, gracias por aceptar conversar con nosotros. El teniente Ronnie Rengel hace una semana grabó un video que lo publicó en sus redes sociales, me imagino, y se hizo viral. Nosotros también lo subimos a las redes de Ecuador en directo. Pero lo que llama la atención es que ese video no tuvo eco en los medios tradicionales, para nada. Nadie lo amplificó, nadie, absolutamente nadie. No existió ese video. Él, en ese video, que ha grabado dos, habla de quienes habían amenazado tanto a Villavicencio como a Boscán, y todo lo que es el caso León de Troya, e incluso salpica a quien está de candidato a la presidencia de la República. Hay un informe del caso León de Troya donde se habla de una amenaza a Fernando Villavicencio, porque la Fiscalía o la Fiscal General del Estado no tomó las medidas necesarias para evitar que asesinen a Villavicencio, que asesinen al mismo Boscán. Boscán, si no se vaya, estuviera hace rato asesinado. Sí, es lo más probable que si el señor Boscán hubiera permanecido en el país, lo más probable es que él también hubiera sido otra víctima y otro asesinado de la innumerable lista que tenemos aquí en el país. La Fiscalía es la rectora de la investigación, Jaime, eso hay que tenerlo claro. Las declaraciones del señor Rengel para mí son sumamente delicadas porque están siendo dadas por una persona que manejó la investigación y que tanto él
como el teniente coronel Erazo hicieron públicos que Villavicencio y Boscán tenían una amenaza desde el mes de marzo o abril del año pasado, si la memoria no me falla. Entonces, yo sí creo que Fiscalía ahí debe haber tomado en cuenta esta versión, pero bueno, lamentablemente no lo ha hecho. El teniente Rengel también es una pieza importante dentro de esta investigación, porque recuerde usted que al haber sido parte de la investigación que denunció en su momento Fernando Villavicencio y que públicamente ya el país conoce qué fue lo que sucedió en esa investigación, deberían también tomarlo en cuenta. Tengo entendido que el oficial ya no es parte de la institución. Públicamente en su momento el ex comandante general Salinas habló sobre una posible sanción al teniente Rengel sin haberle sometido a un proceso, sin haberle dado el derecho a que se defienda, y eso da a las claras, obviamente, de que en su momento el ex comandante general Salinas, yo entiendo y lo sostengo todavía, el ministro Zapata, el presidente Lazo, están ahí en una telaraña y enredados. Ellos mismos se metieron en un laberinto del cual no han podido salir, que lo que deja a las claras es que este gobierno en su momento va a tener que responder por la muerte de Cherres, por la muerte de Villavicencio y por otras autoridades que lamentablemente han sido víctimas de la delincuencia. General, ¿quién tiene el control del sistema carcelario en el Ecuador? Pregunto esto porque intentan endilgarle el asesinato de Villavicencio al correísmo. Decía el día lunes que entrevistaba a David Chávez, la única manera para creer que el correísmo tuvo algo que ver en el asesinato de Fernando Villavicencio es que el correísmo esté gobernando con Guillermo Lazo, porque ellos son los que tienen el control de las cárceles. Se lo pregunto a usted porque usted es una persona que estuvo dentro de la policía creo que tiene el control externo, y dentro de las cárceles es el SNAI que maneja directamente el gobierno. Es una corresponsabilidad que tiene la policía. El control directo está a cargo del SNAI. El SNAI es el responsable del control de las cárceles, el control interno de las cárceles, pero créanlo que la responsabilidad siempre la ha asumido la policía por el control externo y por los filtros que se tiene para el ingreso a las cárceles. Eso es responsabilidad 100% del gobierno, 100% del SNAI, el control de las cárceles. Difícilmente yo creo que una persona que no pertenezca al gobierno o externa al gobierno tenga la facilidad o el acceso para poder controlar, comunicarse, manejar, disponer, ordenar, planificar alguna situación del interior de las cárceles sin pertenecer al gobierno. Yo creo que este es un tema, y como yo lo dije, ¿usted no cree, Jaime, que si el señor Lazo hubiera tenido la certeza o la más mínima sospecha de que su opositor político, hablemos puntualmente, en este caso el señor Correa, tenía algo que ver con esa muerte, hubiera cuidado definitivamente 100% la integridad de las personas que fueron asesinadas? Por favor, Jaime, es clarísimo. Si el señor Lazo hubiera tenido esa certeza, téngalo por seguro que esas personas hubieran estado bajo una protección y bajo un cuidado especial, porque las declaraciones y las versiones que esas personas hubieran dado contribuían definitivamente a determinar quiénes eran los autores intelectuales. Lamentablemente sucedió lo que sucedió en situaciones tan extrañas, y tendrán también que responder, porque son personas, son seres humanos. También habrá que hacer una investigación y determinar que si supuestamente fue en una revuelta propia, que se ha hecho muy común ahora de tener en las cárceles, fue que estas personas fueron asesinadas, pero no lo sé, pues, Jaime. O sea, eso fue dirigido. Fue una persona que ordenó que esas personas tenían que ser silenciadas para que en su versión no se conozca la verdad. Yo particularmente creo que este tema de la investigación del señor Villavicencio ha tenido algunos traspiés, algunas situaciones raras, extrañas, pero tengo que ser muy cauto porque no puedo yo contradecir o cuestionar en este caso la acción de Fiscalía, pero lo que esperamos es que tanto Fiscalía como el gobierno y el gobierno americano a través del FBI que está aquí en nuestro país nos haga conocer qué fue lo que sucedió en lo que respecta a ese asesinato. Y como yo lo he sostenido, así como pagaron $5 millones por la muerte de Villavicencio, yo creo que también es importante que paguen una recompensa para que se aclare la muerte de Cherres. También fue, o sea, Jaime, sentido común, Cherres, pieza importante, pieza clave en investigaciones de corrupción y de escándalos de narcotráfico donde está inmiscuido el gobierno, donde se nombra al cuñado del presidente y al propio presidente. Falleció, asesinado, cuando el gobierno tenía la obligación de haber precautelado su integridad para que pueda dar su versión, incluso hasta para desvirtuar de todo lo que se le acusaba el gobierno. Le matan a Fernando Villavicencio, ¿sí? Tenían detenidos que eran importantes en la investigación y resulta que también son asesinados. Por favor. Entonces yo creo que eso sí, el sentido común nos hace alertar de que hay una situación que no está muy acorde a la realidad.
Y bueno, y de ese caso de la muerte de Cherres casi nadie habla, ¿no? O sea, ya ese caso como que se olvidaron. Pero Se van a del... olvidar. Jaime, yo se lo dije hace un mes y medio que usted me entrevistó, eso va a quedar en el olvido. Eso va a quedar en el olvido. Y ¿Por qué queda en el esperemos olvido? porque no les conviene saber qué fue lo que pasó, pues al menos a este gobierno no le conviene O sea, eso saber. demostraría que el gobierno podría estar involucrado en la muerte de Cherres. Jaime, al gobierno no le interesó en ningún momento que Cherres hable. Sí, y que vengan a decirme a mí, y esto sí a cuenta y riesgo personal, que vengan a decirme a mí que la mafia lo envió a matar. No, por favor, las circunstancias y la forma como es asesinado no tiene absolutamente nada que ver de cómo actúa la mafia o Y vinculadas a al la prensa narcotráfico. independiente tampoco le conviene que se difunda esto. Yo creo, es evidente, Jaime, que hay cosas que se publican, hay cosas que se hacen noticias, hay cosas que se hacen tendencias, hay cosas que son virales por cierto tipo de medios de comunicación y otras no. Yo creo que un medio como el suyo es un medio objetivo que toca temas que otros medios de comunicación no lo hacen. En todo caso, es parte de Jaime, es parte de, yo creo que mientras este gobierno tenga vida, que como vemos todo está en terapia intensiva y está conectado a un respirador y lo que está preocupado únicamente es de no salir tan deshonrosamente como con toda seguridad va a pasar, se está preocupando de medianamente dejar las cosas arregladas, no sé, camufladas, disimuladas, de tal manera pues que un próximo gobierno no se dedique a investigar a fondo qué es lo que ha pasado, en algunos casos sumamente importantes. Yo siempre lo he sostenido. La muerte de Cherres es una situación que el gobierno llevará como estigma y que no aclaró, que no se preocupó porque la verdad salga a la luz. Y espero no equivocarme, Jaime, seguramente el asesinato del señor Villavicencio también va a quedar en las mismas circunstancias. ¿Por qué el gobierno se deshace de Salinas, Fausto Salinas, el comandante general de la policía? Bueno, la salida de Salinas ya era evitable. Él lamentablemente va con las peores tasas de mortalidad, los peores índices de criminalidad, de violencia, y eso pues lo llevará a él en la historia de la Policía Nacional. Él debió tener un cambio mucho antes definitivamente, porque era una persona que no transmitía un liderazgo, no transmitía una seguridad a los subalternos, y creo que la salida de él es beneficiosa para la policía. Además, recuerde, Jaime, que él era parte de la misma promoción de Vargas y de Ponce. Entonces, él también tenía ese estigma de haber pertenecido a una promoción donde dos de sus compañeros que tuvieron a cargo las direcciones más importantes estuvieron inmiscuidos en escándalos de posibles vínculos con el narcotráfico. Entonces, yo creo que la salida de Salinas es beneficiosa para la institución. El general Zapata tiene en este momento una gran responsabilidad. Veamos qué sucede. Obviamente, ahorita el tema político es lo que direcciona las acciones de todos, y Zapata obviamente pues tendrá que también en estos 2 meses que le quedan sentar un precedente como para que el próximo gobierno considere ratificarlo, o simple y sencillamente pues estar a la espera de que salir también con este gobierno. Yo creo que la Policía Nacional necesita, y esto tiene que ser con el nuevo gobierno, sea quien sea, unos nuevos aires de impulso moral, de impulso anímico, para que pueda cumplir con esta labor que lamentablemente, como yo lo digo, nos ha quedado debiendo a la ciudadanía, Jaime. General, mi última pregunta para que luego venga Carlita Aro. El expresidente Abdalá Bucaram acusa de la muerte de Cherres y también vincula la muerte de Villavicencio al gobierno nacional. ¿Qué pensar de esto? Son declaraciones muy delicadas, muy delicadas. Yo le hablo como policía. Yo siempre para emitir un criterio me baso en indicios, me baso en pruebas, pero como le digo, Jaime, es el sentido común, es lo que se percibe. No hace falta ser investigador, no hace falta ser miembro del FBI como para percibir que hay algo extraño dentro de todos estos eventos. Indiscutiblemente que han pasado 2 meses, pues Jaime, han pasado 2 meses. Yo creo que y tener que recurrir al apoyo internacional, en este caso del FBI, tener que recurrir, Jaime, a un pago de recompensa para obtener información,
Eso da las claras simple y sencillamente que el gobierno pues perdió su liderazgo, perdió protagonismo, lamentablemente la policía igual, y el FBI ya tiene que un mes, pues Jaime. Ellos tienen la capacidad para haber sacado a la luz qué fue lo que sucedió en ese asesinato. Y ahora resulta de que están sujetos o dependen de la declaración de un testigo protegido que yo creo que no va a prosperar mayormente dentro de la investigación. Cada persona es responsable de lo que dice, pero yo creo que el abogado Bucaram, en su experiencia política y en su olfato político, se permite decir eso, y que de pronto coincide con la opinión de muchas personas, Jaime, coincide en la opinión de muchas personas. Lo que yo sí recalco y digo, y que podría ir de la mano con el comentario del expresidente Bucaram, ¿qué pasó pues, con estas personas que estaban detenidas, quienes eran piezas fundamentales y que lamentablemente fueron asesinados, y que nadie se preocupa por averiguar en qué circunstancias y por qué? Dígame, hubiera sido de pronto más creíble la versión de ese, digámoslo así, delincuente, este sicario, ¿no? Que lo dejaron prácticamente morir y no lo llevaron pues a un hospital, ¿no? Hubiera servido mucho más. 100%, Carlos. Ya en la recta final de este programa, y antes de agradecerle, estamos pues ya a puertas de las elecciones. Le pregunto a usted, ¿cuál es la principal acción que debería pues tomar quien se siente en Carondelet como presidente o presidenta de la República de este país? El tema de seguridad es muy amplio, Carla, pero yo siempre he sostenido que hay 4 ejes en donde el nuevo presidente o la nueva presidenta debe trabajar. Impedir el ingreso de la droga al país, eso es importantísimo. El tema de fortalecer a la Policía Nacional, el tema de las leyes, que son sumamente importantes para que el trabajo de la Policía Nacional no quede en el aire, y obviamente pues también fortalecer el tema de los controles en los puertos por donde sale la droga. Son 4 cosas relativamente sencillas, pero muy importantes, Carla. Si es que el gobierno no se preocupa de impedir el ingreso de la droga, vamos a tener el elemento principal que genera todo este tipo de violencia. Si es que el gobierno no se encarga de que las leyes fortalezcan el trabajo de la Policía Nacional, vamos a seguir teniendo el mismo problema de una policía debilitada, de una policía desmotivada a cumplir su trabajo. Si es que la Policía Nacional no tiene los elementos para trabajar, ¿de qué podemos hablar? ¿Sí? Y obviamente un tema tan sencillo y tan importante que este gobierno lo viene tratando durante casi un año, la colocación de escáneres en los puertos. Créalo que la tecnología ahora ayuda muchísimo. Eso va a generar que si existen organizaciones internacionales de narcotráfico que ven al país, al Ecuador, ya no solamente como un país de paso, sino como un centro de acopio en donde se puede traficar y donde se puede dedicar a acciones de narcotráfico sin mayor problema, ahora si ven este tipo de restricciones, si ven este tipo de controles, seguramente pues van a tomar otras rutas y el Ecuador empezará a tener un proceso nuevamente de paz y de tranquilidad. Para finalizar, bueno, no sé si usted de pronto lo haya escuchado, pero se lo vamos a poner sobre lo que piensa el candidato Daniel Noboa sobre crear pues una agencia de inteligencia, ¿no? y suprimir algunas otras entidades. Le vamos a poner el video para que usted escuche sus declaraciones. Yo pienso que el SNAI es un desastre total. Sí estoy de acuerdo con Fausto Cobo, que pues en este mismo canal le decía que la inteligencia es lo esencial. Por eso nuestro plan, dentro del Plan Fénix, es tener la Agencia Nacional de Inteligencia, que es una agencia de inteligencia centralizada en el cual involucra la inteligencia militar, inteligencia de la policía, así mismo como el CIES. Dejaría de existir el CIES y habría una sola institución. Esa institución es la que determinaría los planes de acción de las fuerzas de reacción, como las Fuerzas Armadas y la Policía, protección de fronteras, vigilancia, asimismo como control de cárceles. Hoy en día no existe ese control. Pero dándole qué cambio quizás sustancial, ¿no? Porque hoy también hay un centro de inteligencia, pero realmente el resultado, la percepción que tiene el ciudadano al menos es que es prácticamente nulo. Correcto, es nulo y está muy dispersa. Hay 3 agencias diferentes, no existe una agencia central. Entonces, con la Agencia Nacional de Inteligencia vamos a poder obtener mejores resultados. También cooperación internacional real con los Estados Unidos, con Israel, los cuales son expertos en seguridad y ya han tenido pues experiencia en casos como este. En El Salvador es un ejemplo. Acabando con lo que hoy es el SNAI como tal, dando paso a un nuevo sistema penitenciario. A ver, un sistema eficiente penitenciario. Eliminar el SNAI
pero que sea parte de la Agencia Nacional de Inteligencia, una rama de la ANI vendría a ser la que controlaría las cárceles. Bien, comandante, hablamos de centralizar, ¿verdad?, dentro de una agencia de inteligencia. Y bueno, eliminar algunas otras como el SNAI, que sin duda alguna pues no ha dado resultados, sobre todo pues en estos últimos gobiernos. ¿Cuál es su criterio en base a su experiencia? He quedado confundido, Carlos. Créalo que he quedado confundido. Yo pienso que existen ya instituciones que tienen responsabilidades y lo primero que tocaría hacer es reforzar esas instituciones. Es corto el tiempo que tiene el próximo gobierno como para querer hacer esos cambios tan radicales, llamemos así. Una central de inteligencia que maneje el SNAI es mezclar las cosas, Carla, definitivamente. Existe en este caso existe el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica, existe la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y existe la Dirección de Inteligencia de cada una de las ramas de Fuerzas Armadas y de las propias Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí están suficientes aristas que se pueden encargar del tema de inteligencia y crear una central de inteligencia que se encargue de las cárceles, como que a mi criterio no cuadra bien ese tema. El SNAI es una institución que tiene que ser reforzada, que tiene que ser repotenciada, que tiene que ser de alguna manera redireccionada para el control de las cárceles. Y si su pregunta era dirigida a crear una central de inteligencia que se encargue del control del penitenciario, creo que no va por ahí. Incluso la Policía Nacional tiene la unidad de inteligencia penitenciaria, que es la que se encarga de obtener información de cómo se están manejando al interior las organizaciones delictivas y es la encargada en este caso de adelantarse o de prevenir cualquier evento que se pudiera dar dentro de los centros penitenciarios, cosa que no ha sucedido, por eso es que hemos tenido tantos amotinamientos y tantos problemas dentro de las cárceles. General, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Siempre es un gusto, Jaime. Carla, siempre es un placer. Gracias por la oportunidad. Hasta pronto. El general Víctor Arauz, en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Gracias.